Buenos Bueno, días, que buenos Dios días. los pueda bendecir grandemente a todos. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios que nos da la oportunidad de poder una vez más estar reunidos en este espacio para orar, para agradecer, para hablar con Dios. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Muy bien, durante esta semana nosotros continuamos el estudio de la palabra de Dios, en esta ocasión de las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Hoy entonces estaremos mirando la número 4. Esta se encuentra en el capítulo 19 y el versículo 9. Nosotros como adventistas conocemos al dedillo el versículo 10 de ese capítulo al momento de describir al, al remanente para el tiempo del fin, pues tendría consigo el don del espíritu de profecía, ¿no? Así que el 10 nos lo sabemos muy bien. El 9 entonces, es el que hemos de estudiar en este espacio. Dice la palabra de Dios. El ángel me dijo, Juan, el ángel le dijo a Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esta bienaventuranza añade un elemento que no había aparecido hasta ahora en ninguna, y es que esa bienaventuranza, esa del que es llamado a la cena, esa bienaventuranza es palabra verdadera de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones de esa bienaventuranza? Que incluye esa aclaración por si acaso hay dudas para con nosotros. Queremos estudiar esa bienaventuranza a continuación. Vamos a orar. Gracias, buen Dios, porque desde tu trono estás al tanto de nuestras necesidades, nuestras más diminutas preocupaciones. Gracias porque tú conoces, Señor, lo que no expresamos, los pensamientos que nos perturban. En este momento oramos para que el Espíritu Santo que está en nuestro medio pueda darnos sabiduría, pueda permitirnos entender esta bienaventuranza y asimismo, Señor, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra relación contigo. Bendice esta iglesia, bendice, Señor, este espacio. Ahora tú te constituyas nuestro maestro y nosotros en tus estudiantes. Háblanos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, el capítulo 19 de Apocalipsis comienza eh, eh, en adoración por lo que pasó en los capítulos anteriores. Capítulo 17, por ejemplo, la condenación de Babilonia, y en el 18 Dios ejecuta el juicio a esta ciudad o a esta entidad. Por ejemplo, el versículo 21 de Apocalipsis 18, hablando acá de la sentencia a la ramera, dice que un ángel poderoso toma una piedra, como una gran piedra de molino, y la arroja en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El juicio a esta ciudad. Ahora, el 19 se introduce, insisto, con un ambiente de adoración. Después de esto, oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor, Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el motivo? Porque sus juicios son verdaderos y justos, alabado sea Dios, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano
de la mano de ella. En el cielo hubo gran alegría porque Dios ha ejecutado juicio, Dios ha vengado la sangre de sus santos, ¿ok? Así se apertura el capítulo 19. Luego, unos versículos más adelante, se introduce el tema de la boda del Cordero. Los versículos 7 dice así: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. ¿Cuál es la razón? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se ha vestido o se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Paréntesis, el lino fino representa las acciones justas de los santos. Ya, en el capítulo acá se introduce entonces la gran fiesta. Después del juicio a Babilonia, lo próximo es la gran cena del Cordero. Y a esa cena está incluida las bodas, porque no había bodas sin un buen menú, sin una buena cena. ¿Ok? Veremos las implicaciones de eso en un momentito. En medio de eso, o luego de eso, viene la bienaventuranza número 4. Y esta bienaventuranza está en medio de las bodas, antes de las bodas, perdón, y después de esto viene, versículo 11, un caballo y un jinete que lo monta. Dice acá: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, el que lo montaba, estoy leyendo el versículo 11, el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Luego hace una descripción de quién es este jinete que viene en el caballo blanco. En el capítulo 1 de Apocalipsis hay bastantes similitudes y no deja dudas de que este es Cristo mismo. Así que Cristo juzga la Babilonia, comienza la preparación de las bodas del Cordero, y luego viene Cristo en el caballo blanco venciendo y para vencer. Y entonces, en medio de esta realidad, Juan se detiene y Dios le muestra, le declara las palabras de la cuarta bienaventuranza. De paso, en este capítulo, el jinete viene a juzgar, el jinete viene a sentenciar. Por eso, el versículo 19 de ese mismo capítulo dice que vi a la bestia, Juan ve a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, porque el jinete no venía solo. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, tanto la bestia y los reyes, ¿no? La bestia y el falso profeta fueron lanzados dentro del lago. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y dice que todas las aves se saciaban o se saciaron de las carnes de ellos. Evidentemente, Dios está ejecutando juicio. Aquí se presenta la segunda venida de Jesús, ¿ok? Ahora, en medio de este contexto, Juan Juan recibe la cuarta bienaventuranza. El ángel le dice, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y entonces, como dije en la introducción, Juan añade algo que no había aparecido hasta ahora en ninguna de las bienaventuranzas. Por ejemplo, la primera hablaba que es bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan. La segunda hablaba de que son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, ¿ok? De aquí en adelante, que mueren en el contexto de la proclamación del mensaje de los tres ángeles, que mueren en el contexto de la misión, ¿ok? Son hombres y mujeres
que lo único que los detiene para proclamar la verdad es la muerte. Y la muerte les interrumpe ese trabajo, ese propósito de vida, ¿ok? Y luego la número tres, la vimos ayer, está dentro del contexto de las siete plagas, ¿no? Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda, ¿no? Sus vestiduras. Ahora, en esta no había pasado antes que Dios como que refuerza lo que está diciendo, porque añade, estas son palabras verdaderas de Dios. Y eso debería a nosotros darnos la seguridad de que así será, de que va a suceder, porque el que promete no es el pastor Nilsson, que luego puede olvidarse. Quien promete es Dios mismo. Y nosotros acá sabemos que las cosas que Dios promete son realidad, así como Él es real. Grandes y fieles son sus promesas. Así que quiero motivarte en esta mañana a confiar en eso. Las palabras de Dios son palabras verdaderas. Quizás alguien esté preguntándose, pero si la Biblia dice esto, ¿por qué no se cumple en mí? ¿Por qué razón no lo veo? Dios sabe tu situación y Él ha de cumplir su. Vi que el anfitrión me silenció, no sé por qué, No fue pero un aquí, error, pastor. bueno, está bien, está bien. Seguimos aquí, muy bien. Digo yo, ¿qué dije? ¿Qué herejía dije? En la corte de bienaventuranza, am, habla de un grupo especial, los que son llamados, los que son llamados. La última vez que el Apocalipsis mencionó a los llamados fue precisamente en el capítulo 17, donde se condena a la gran ramera, donde los reyes de la tierra se enfrentan con el Cordero y afortunadamente, como debe ser, el Cordero los vence. Me refiero a Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 14. Estos pelearán contra el Cordero, ¿no? Y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Muy bien, y los que están con Él son llamados. Acá está, son llamados, son elegidos y son fieles. Entonces, todos los llamados a la cena de las bodas del Cordero son aquellos que se han mantenido firme y se han mantenido fieles ante la opresión del sistema falso de adoración compuesto por el dragón, la bestia, la segunda bestia, o después el falso profeta. Estas personas se han mantenido velando, como escribí, como hablamos ayer, se han mantenido despiertos en sus posiciones para que nada los sorprenda. Este, este velar, este despertar, esta atención a la palabra de Dios, de alguna manera los hace dignos de ser llamados, cumplen los requisitos, ¿ok? Pero no solo en el 17 se habla de llamar o de llamados. En la séptima iglesia, Apocalipsis 3 específicamente, que es la iglesia de la Odisea, el último período de la historia, que de paso representa nuestro periodo. Después de este no hay un octavo, lo próximo es el caballo blanco que viene con el jinete y su ejército. Por eso, insisto, hermana Dani, en algún momento estudiar las siete iglesias va a ser enriquecedor. Por eso, en la séptima iglesia Jesús se describe como el amén, el último, ya no hay más. Después de un amén nos levantamos, ya oramos y nos vamos, ¿ok? Entonces, en esa iglesia vemos a Jesús igualmente llamando a la puerta. Y mientras Él llama a la puerta, la iglesia tiene que hacer algo, y es decidir, decidir abrir o decidir permanecer cerrada. Los que llaman o los que son llamados tienen la responsabilidad de responder. Sin embargo,
los llamados muchas veces no hicieron los preparativos del lugar para poder escuchar cuando son llamados. Y yo sé que me entiendes. Los que escuchan nítidamente la voz de Dios podrán abrir la puerta. Y esas personas del último periodo de la historia podrán entonces estar aptos para poder entrar a la cena de las bodas del Cordero. Y bueno, hablando también de cena, tenemos que ir a la séptima iglesia del Apocalipsis, la Odisea también, porque Jesús dice, mira, yo estoy a la puerta, yo estoy llamando. Si alguien abre esa puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En la antigüedad era muy común el compartir una cena, pero esto se hacía entre personas conocidas que tenían una relación especial o después de esa cena comenzaba la relación especial. La cena era un asunto de intimidad, de cercanía, de relación. Por eso Dios, para el tiempo del fin, procura que su iglesia tenga una cercanía, una relación, una intimidad con Él, que utilicemos, por supuesto, este maravilloso recurso otorgado por el Señor, que es la oración, el privilegio de poder hablar con Dios, la oración que nos eleva, una oración que nos sana el alma, nos devuelve el espíritu y la vida. Eso es lo que Dios quiere para estos tiempos, amados hermanos, que haya una relación tan especial entre Él y nosotros, que precisamente se pueda hacer una preparación para esa boda. Esa es la idea de nuestro Dios. Por eso, los que son llamados van a compartir en la cena de las bodas del Cordero. Y aquí se pone buena la cosa, porque las bodas en la antigüedad funcionaban así, lo vas a recordar. El novio, el novio, iba a la casa de la novia, pagaba la dote, pero no se quedaba allí en la casa del padre de la novia, sino que volvía a la casa del padre, muy bien, y mientras la novia se preparaba para esa gran boda, él iba a preparar el nuevo hogar para su novia. Entonces, él va, paga la dote legalmente, son esposos, pero todavía no se une a su esposa, sino que vuelve a la casa del padre y busca un lugar para preparar precisamente ese espacio donde vivirá la novia, la esposa, ¿ok? De la misma manera, Cristo en la cruz del Calvario vino a la tierra, ¿no? Desde el cielo del Padre vino a la tierra, pagó la dote en la cruz del Calvario por su iglesia, por su novia, ¿sí? Ahora, ¿qué dijo él en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3? La gran promesa, tú y yo la conocemos. Yo me iré a preparar lugar para ustedes. Y si me voy a preparar lugar, ya a través de la muerte, Jesús pagó la dote. Yo volveré a ustedes. Y estas son palabras verdaderas, dice Juan. El ángel le dijo a Juan, estas son palabras verdaderas. Jesús prometió volver y volverá, apreciados hermanos. Jesús prometió volver y lo cumplirá porque fieles son sus promesas. Yo me voy, pero vuelvo por ustedes. Y después, cuando él prepare el lugar, vendrá por la novia y se la va a llevar, ¿ok? Y entonces estaremos para siempre con el Señor. Esa es la misma imagen, esa es la misma imagen. Sin embargo, la preparación de la novia es precisamente
con los recursos, con las habilidades, con los medios del novio. Por eso nosotros no podemos pensar que, que la salvación la hemos ganado o que la salvación nos la merecemos o que la salvación tenemos que nosotros ganárnosla. No, ya Cristo pagó en la cruz del Calvario eh, lo suficiente para que nosotros simplemente podamos aceptar ese llamado especial. Dios nos da todos los recursos para que podamos prepararnos para el gran día de la cena de las bodas del Cordero. Sin embargo, cuando Cristo venga a buscar a su novia, no significará que va a celebrar definitivamente. No, nosotros entendemos que habrá 1000 años primero, ¿no? Habrá un juicio final y después Juan ve la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa, ¿no? Para su esposa. Ahí, después de ese milenio, Cristo entonces, la nueva Jerusalén, estaremos juntos y allí se va a cumplir definitivamente la, la gran promesa de que Dios estará con los suyos y los suyos estarán con Dios. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Allí habrá intimidad, allí habrá relación eterna y, por supuesto, viviremos por la eternidad junto con nuestros amados, junto al Señor. Hermanos, estas palabras son verdaderas. Dios está preparando su iglesia. Dios te está preparando a ti para ese gran día. Y mientras te preparas, mientras te vistes o guardas tus ropas, Dios está interesado en mirar cada una de tus necesidades. Dios está interesado en mirar cada preocupación, porque Él ya ha hecho suficiente para que tú puedas estar preparado para ese gran día. La gran pregunta es, ¿estás tú verdaderamente preparándote para esa cena? ¿Escuchas la voz de Dios cada día a través del estudio de su palabra, a través de la oración? Porque también Dios nos habla mientras oramos. Las mejores ideas me llegan orando a favor del distrito. Entonces, ¿estás tú preparándote para ese gran encuentro? Estás poniendo a un lado las cosas que tú sabes que a Dios no le agradan. Si fuera hoy que esa boda se ejecutara, ¿serías tú llamado a las bodas del Cordero? Quiera nuestro Dios que tú y yo podamos estar hoy preparándonos para ese gran día. Hoy cultivando nuestro carácter semejante ante Cristo. Hoy preparando nuestro corazón, apartándonos de las cosas que nos apartan de Dios. Hoy es el día para prepararnos. Recuerda que en el gran día de la prueba no es el comienzo para nosotros prepararnos, para nosotros decidir. No, las decisiones pequeñas hoy a favor de Cristo, si voy a orar, si voy a conectarme, si voy a la iglesia, si voy a leer, si voy a predicar, te preparan para que en el momento de la gran prueba, tú con naturalidad, Cristo en ti, su Espíritu en ti, pueda decir, yo prefiero a mi Cristo. Y entonces, cuando pases esa prueba, tú serás llamado a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Que Dios los bendiga y que Dios cada día los prepare para ese gran encuentro. Bendiciones.
pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Maranata, pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Bondadoso Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte en esta linda mañana, porque una vez más tu palabra reaviva la esperanza de tu pronto regreso. Nos recuerda que viene otra vez nuestro Salvador y viene venciendo y para vencer en un caballo blanco con todo su ejército. Y entonces tú, Señor, vencerás a las entidades enemigas. Tú, Señor, vengarás la sangre de tus justos. Tú, Señor, darás a cada uno de acuerdo a sus obras. Queremos, Señor,
que ese gran día sea una realidad. Pero más que eso, anhelamos estar preparados para ese gran día. Por eso hoy oramos por ese mal hábito que nos aparta de ti. Oramos, Señor, por esos pecados que aunque diminutos quizás entendamos que no son relevantes, nos separan o nos restan en el carácter que necesitamos para ese gran día. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a vencer, que tú nos des las fuerzas cada día para decidirnos siempre a favor del reino de los cielos. Bendice esta linda iglesia, bendice, Señor, los hermanos. Oramos por cada uno de ellos y sus situaciones. Que tú, Señor, estés presente en todo momento. Que este sea un gran día, que levantemos nuestra cabeza en alto, porque aunque no somos de este mundo, debemos continuar hacia adelante. Que cuando tú vengas nos encuentres velando, trabajando, pero que demos todo en esta tierra sin olvidar que nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Pon nuestra mente allí, nuestro corazón allí y prontamente, prontamente, Señor, ese lugar, la amplia mesa en las bodas del Cordero. Bendice, Señor, nuestros familiares, y que tu palabra continúe siendo de esperanza, gratificante en nuestros corazones. Que arda hoy, Señor, esa llama, esa esperanza de que pronto, pronto te veremos cara a cara. Gracias por escucharnos, oh Dios. Gracias por respondernos. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.